Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por las redes sociales de Pacífico Televisión y Advent Los Ángeles. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos van a dar también una respuesta y pauta pregunta por las páginas de las redes sociales. Y estamos nuevamente en este jueves a las 20 horas en este programa ya conocido, en esta emisión del cuarto programa Usted, Nosotros y la Educación. Como todos los jueves tenemos invitados de lujo y hoy día no es menor, tenemos un invitado súper importante para la Comuna de Los Ángeles y para el ámbito de la educación. Quiero presentar ya como penalista estable, que ya ustedes ya lo ubican, lo conocen, estamos hace tiempo trabajando en eso, don Juan Manuel Bustamante. Buenas tardes, don Juan. Un agrado poder estar acá como cada jueves, ¿ya? Siempre la idea de promover cosas interesantes, ideas interesantes a partir de los invitados que tenemos, ¿ya? Y complacido, por supuesto, de estar acá con nuestro concejal, don Patricio Pinilla Valencia. Claro que sí. Sí, perfectamente. Ya lo anunció ya don Juan Manuel Bustamante, nuestro invitado que tenemos hoy día. Don Patricio Pinilla Valencia, abogado, quien junto con ser en la actualidad concejal por la Comuna de Los Ángeles, es además encargado de la unidad jurídica de la Inspección del Provincial del Trabajo del Biobío. Junto con lo anterior, el abogado Pinilla ha sido consejero regional por 10 años, profesor de Derecho Laboral en la Universidad Santo Tomás, dirigente de pastorales juveniles en las diferentes parroquias de Los Ángeles, especialmente la parroquia de Fátima. Asimismo, sus estudios escolares los hizo en la Escuela Colonia Árabe y Manuel Blanco Encalada. En el Liceo Bicentenario Los Ángeles, ex Liceo de Hombres, en tanto que sus estudios superiores fueron derivados a la Universidad de Concepción. Así que bienvenido a nuestro programa, don Patricio, y gracias por aceptar esta invitación y por transmitirle a la comunidad acá en Los Ángeles la visión sobre el sentido de ser un servidor público. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Agreguemos ahí también casado y 2 hijas, porque sí, también claro. es una dimensión importante que a veces todas esas actividades uno lamentablemente tiende a dejarla un poquito de lado, y el costo que a veces hay que pagar en este Sí. tipo de acciones, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo al participar en organizaciones gremiales. Así que no, encantado de estar en este programa, ustedes, nosotros y la educación, y poder conversar un poco de lo que es, no sé, la historia personal, convidado también con las funciones que nos ha tocado desarrollar, Sí. y siempre, por supuesto, con una mirada en el ámbito que ustedes en el que tanto aportan, como es en la educación. Sí, bajo esa misma mirada, don Patricio, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo fue que decidió a seguir la carrera de Derecho? ¿Cuáles fueron sus motivaciones sobre el particular? ¿Nos puede contar al respecto, por favor? Sí, mira, la carrera de Derecho, estamos hablando de los 80, Correcto. sí, a mediados de los 80 y ya un poquito pasadito, ya a finales de los 80. No había, uno siempre estaba vinculado al tema humanista, las letras, me gustaba la lectura, ramos como historia, ciencias sociales me generaban mucho entusiasmo. Y en esa época, para ser sincero, no había tantas opciones desde el punto de vista humanista. Por lo menos estábamos hablando de los 80, una época que no había mucho desarrollo de esta área. Lo había habido en Chile, pero bien sabemos que después del año 73 Claro. todo esto acabó. Entonces yo soy como heredero de esa generación. Entré al colegio el año 74 más o menos, entonces justo vine después. Entonces, la verdad que para los que éramos con ese sentido humanista, las opciones eran Derecho, Educación, o Pedagogía, por cierto, y Trabajador Social. No se nos abría mucho más el abanico de opciones. Y yo dije, bueno, a los profesores tenía mucho respeto por ellos, veía su esfuerzo, pero también consideraba que el esfuerzo que ellos tenían y que daban en aquella época, que eran también complejas en el punto de educación, no era valorado por la sociedad. Hay cosas que no han cambiado mucho en todo caso. Sí. Dicho sea de paso. Y dije, trabajador social uno puede ayudar de manera más individual, en cambio derecho, a través del conocimiento de la ley y el aporte que uno puede hacer, a lo mejor podías colaborar de una manera más amplia. Así que opté Derecho en la Universidad de Concepción, que estaba cerca del domicilio, ahí postulé en primera opción, y ahí quedamos con ese sentido, con el sentido de poder aportar el trabajo social que uno venía realizando, pero también de la mirada de las leyes. Me pareció interesante la carrera, no había gran conocimiento, yo también me correspondo a esa generación de jóvenes que somos como los primeros universitarios de toda la familia, o sea, yo no tenía
ni tíos, ni hermanos, ni papá que hayan estado en la universidad. Yo era el primero de, no solamente de mi familia, de mis primos que llegaba a la universidad en aquellos años, entonces tampoco había como muchos parámetros para elegir, ¿no? Como que le tincaba por acá. Así que por eso tomamos derecho a la adición y bueno, a la larga estamos bastante conformes porque finalmente la carrera como que te amplía bastante las posibilidades de acción, ¿no? Al margen de la pregunta que tengo que hacerle, ¿había en ese momento un estancamiento del desarrollo humano? A mi juicio sí. Bien. O sea, lo que había era una... A nosotros como alumnos del Liceo de Hombres, por ejemplo, ¿cierto? Que me tocó a mí estar de séptimo a la enseñanza media, había muchas limitaciones en el desarrollo. Yo tuve a veces libros que nos dijeron, léanlo, y después a las 2 semanas nos decían, ¿saben? Que no vamos a poder leer ese libro. Me acuerdo mucho de Hombre Oscuro, de Nicomedes Guzmán. Nicomedes era un autor que era comunista. No. De Pablo Neruda jamás nos hablaron. Lo más que conocimos del premio Nobel fue de Gabriela Mistral. La historia de Chile, a mí la historia de Chile se me terminaba básicamente, no sé, en la Guerra del Pacífico. Como que por ahí andábamos, dábamos vuelta entre la Mapuche, los españoles, la independencia, la Guerra del Pacífico, y después como que el siglo XX no existía desde el punto de vista de la historia. Eso es entonces todo eso, obviamente que a uno había una limitación de desarrollo, más todavía de las carreras humanistas fuertemente golpeadas y de quienes teníamos también vocaciones humanistas, entonces como que había muchas limitaciones. ¿Para qué vamos a hablar de otros desarrollos humanos tan importantes como la política? O sea, yo me acuerdo de haber tenido un profesor de filosofía que decía, hoy día vamos a hablar, a propósito de Platón, ¿cierto? El libro, bueno, hoy día nos toca hablar y se tapa la boca de política. Y decía así el profesor, entre broma o en serio, en una sala de clase, en un liceo, en tercero o cuarto medio. Entonces, eso era el contexto también en el cual uno formaba su mentalidad. Claro. Estamos absolutamente de acuerdo con eso, porque eso fue lo que nos tocó vivir, ¿ya? Y pasar a ser parte, ¿cierto?, de las generaciones castradas, ¿cierto?, mentalmente, intelectualmente, ¿cierto?, que se... Y bueno, me imagino ahí también la atención que tiene que haber habido para el profesorado. Después uno tomó conciencia de que al mismo tiempo, en esa época también habían... ¿cómo le llamábamos en ese tiempo? Ustedes le llamaban, no eran despidos, pero eran cuando desafectaban, desvinculaban a profesores del exonerados. Claro. Esa era la versión está exonerados también. Pero uno como alumno no tenía tanta conciencia de lo que estaba ocurriendo. Mire, una cosa lleva a la otra. Disculpa, Alex. Una cosa lleva a la otra. Yo le cuento así muy sucintamente, antes de hacerle la pregunta. Una anécdota. Yo estaba haciendo mi práctica profesional. Estaba con muchachos de 14, 15 años, por ahí. Como eran los jóvenes en esa época, ¿cierto? Muy tolerantes, respetuosos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cierto? Unas puertas que se abrían hacia el pasillo, de una patada se abrieron hacia el interior de la sala de clase. O sea, las puertas salieron volando. Salieron por otro lado. Ya, salieron volando. Y entró una patrulla y estábamos en mi clase, la clase de lenguaje. Y estábamos estudiando, ¿cómo se llama? Literatura de Baldomero Lillo, Subterra. Terra. Ya. Sol. Y entonces entra una patrulla, ¿cierto?, que apunta a todos los estudiantes que están mirando hacia ese lado, ¿cierto? Por este lado se parte la patrulla en dos y la otra parte apuntando de adelante hacia atrás. Y el comandante de la patrulla, ¿cierto?, me pone el arma que anda trayendo, ¿cierto?, en el pecho, y después la deja allí ¿cómo se llama?, sobre el escritorio, y se saca de aquí, de la manga, ¿cierto?, una hojita que dicen, y eso dio lugar a un cuento que yo escribí, ¿cierto?, que se titula Autoría Académica. ¿Ya? Y abre la hoja y dice, bueno, cabritos, por mandato de la superioridad, qué sé yo, etcétera, ¿ya?, saquen su libro de lectura. Esto para que no se jueguen el cerebro. Hoja 1, fuera. Hoja 2, fuera. Y ahí después ironizando, ¿cierto? Guarden las tapas, mejor será. ¿Ya? Porque todo lo que comprometiera, ¿cierto?, el pensamiento, el desarrollo del pensamiento del chiquillo, ¿cierto?, una postura crítica frente a la sociedad, ya fue eliminado de una sola vez. Por lo tanto, comparto absolutamente lo que está diciendo, porque yo lo viví en la sala de clase. ¿Qué año estábamos hablando ahí? 73.
Ok. 73. Justo en el Claro. periodo. Ya, aquí va la pregunta. Dice, ¿había consideración de su experiencia como abogado de la Dirección del Trabajo y encargado de la división jurídica de la Inspección Provincial del mismo servicio en Biobío? ¿Podría contarnos acerca de cuáles son las situaciones más recurrentes en torno a lo que se entiende por vulneración de derechos laborales y fundamentales a los trabajadores en el ámbito de su influencia? Sí, bueno, eso me lleva a otra faceta, ¿cierto?, de Ya, de la vida y claro. el derecho laboral. Desde la universidad un poco me vine interiorizando en esa área y tuve la oportunidad de ingresar a la Dirección del Trabajo ya hace, sacaba la cuenta, 19 años más o menos, ya ha pasado el tiempo como abogado. Y bueno, y en todo este tiempo, claro, uno tiene la percepción de que hay ciertas cosas que no, todavía no avanzamos. ¿Ah? Y hoy día, justamente hoy día yo hacía clases en la universidad, ¿cierto? Y me tocó ver un repaso con unas trabajadoras, me invitaron de otra área, de estudiantes de trabajo social, Ya. y ahí me contaba un poquito de la historia y yo decía, la segunda ley laboral que hubo en Chile fue la ley de la silla, 1914, con contenido laboral. Ya. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? 1914, estamos hablando ya más de 100 años, 110 años Sí. después, todavía la Inspección del Trabajo cursa multas por no cumplir con la ley de la silla. Y la ley de la silla es simplemente que en los lugares donde haya trabajadores que tengan que atender al público y en los momentos en que no haya público, tiene que haber una silla para que se puedan sentarse. Miren los básicos de esa ley, Ya. que fue segunda ley laboral, 1914, y hoy día todavía la inspección a veces fiscaliza tiendas, locales de ventas, negocios, ¿cierto? Y los vendedores o vendedoras, es un segmento hartamente feminizado además, no tienen dónde sentarse cuando no hay público, porque ese era el tema. Entonces, no es mucha novedad lo que yo podría decir, ¿cierto? El tema de la jornada de trabajo, el incumplimiento de los horarios, el tema de las remuneraciones, y hoy día con otro agregado que se ha venido, yo creo que antes existía igual, pero hoy día hay más conciencia, más empoderamiento de la gente y lo reclama más, que tiene que ver con el maltrato laboral, ¿cierto? El acoso laboral hoy día es una cosa más recurrente. Yo creo que antes igual existía, o quizás menos, no sé, ya. Yo creo que de alguna manera sí existía, pero hoy día la gente, como dije, está más empoderada y llega a la Inspección del Trabajo a hablar de esas situaciones. Por lo menos todos los días llegan 3 o 4 personas a referir situaciones que ellos estiman que son de maltrato o de acoso laboral. Ahí, por supuesto, que se hace un filtro, se le explica, no todo es acoso laboral, hay temas de clima laboral, estilo de dirección, hay temas de otros aspectos que hay que descartar, pero sí subyace una cultura un poco autoritaria por parte de algunos, no hay que generalizar, algunos empleadores. Claro. Mira, frente a lo que tú estás contando, también cuento una experiencia. Hace pocos días atrás en un supermercado aquí acá, Los Ángeles, me encontré con un amigo, un conocido que trabajaba como guardia a la entrada de un supermercado. Y estaba de pie, miré alrededor, no encontré, no vi ninguna silla, porque he visto otros guardias del supermercado que se sientan. Y le pregunté, ¿usted no usa silla? No, me dijo, tenemos prohibido la silla. Me acordaba de la ley, de la ley de la silla, pero no me acordaba del año. Buena la ilustración que tú haces. Frente a lo mismo, frente a este comento, ¿qué lo indujo a usted a ser abogado de la Dirección del Trabajo y cómo se dio este vínculo profesional entre lo que usted está haciendo? Bueno, eso tiene que ver también con los años de estudiante universitario. Uno, dentro de todo el tema legal, que a veces el estudiar derecho es como bastante formal, ¿cierto? Civil, comercial, los procedimientos, pero hubo un ramo que tenía un contenido más social. De hecho, a veces llamado también derecho social en otras latitudes, que es el derecho al trabajo. Porque ahí uno no se vincula tanto con papeles, con documentos, siempre son parte de nuestra profesión, y tampoco con gente que está siendo imputada o que es derechamente delincuente, o personas naturales en términos generales, sino que se vincula mucho con trabajadores y con el tema sindical. Y eso a mí me hizo mucho sentido, me generó fue un ramo que disfruté mucho, que lo estudié, y después cuando tuve que hacer mi seminario de titulación, opté justamente por la Rerum Novarum. Y yo lo que hice fue, justamente se cumplía en aquel año, en 1991, se cumplían los 100 años de la Rerum Novarum, que había sido dictada en 1891 por León XIII. Entonces yo dije, ¿por qué no analizar los principios de la Rerum Novarum a la legislación chilena 100 años después? Entonces, entre el 92, 93, más o menos, 94, que hice mi tesis, revisé esa documentación. Y me hizo mucho sentido, o sea, principios que establecía una encíclica social, a veces, no sé si las personas que nos ven, yo creo que ubican un poco el contexto, ¿cierto? Fue en 1871 que un papa
hablar de la necesidad que el Estado interviniera en procesos como eran los temas laborales, fue una hecatombe mundial. O sea, como un papa viene a hablar lo mismo que estaba hablando ese tiempo la gente Carlos Marx, que había escrito El Capital en 1850, ¿cierto? 40 años antes, y el papa decía, tiene razón, algo razón hay. No, obviamente que está en contra del socialismo, pero de que el Estado tiene que intervenir, tiene que intervenir. Marx hablaba de la fuerza, dar vuelta a la tortilla, que cambiara el poder. El papa dijo, no, a través de las leyes tiene que intervenir el Estado. Y esas leyes, y a mí eso me hizo sentido, y eso me hizo que hiciera mi tesis, y eso me enamoró del derecho laboral. Después, como todo egresado de derecho, hice todo, familia, lo que llegara. Los abogados los primeros años no recordíamos nada, lo que llegue lo tomamos, ¿cierto? Claro. Y después, con el tiempo, cuando se produjo una vacante en la inspección del trabajo, postulé, cuando el abogado que estaba ahí a cargo jubiló, y me fue bien dentro del concepto de postulaciones, y entré, de eso ya estamos hablando del año 2004, más o menos, 2004 aproximadamente, el año en que entré a la edición del trabajo. Pero yo siempre tuve ahí la atención, de hecho fue la única área pública en que he trabajado, ¿no? Para despejar, que uno dice que me metió en todo, yo trabajé en área privada, individualmente, y el único servicio público en el que trabajé era el derecho laboral, en la inspección del trabajo, porque me interesaba esa área. No postulé a otro, a veces uno postulaba a otras cosas, ¿no? Yo esperé y se dio el espacio en su momento y pude ingresar a este servicio que me permitió compatibilizar ese interés también con la posibilidad de ejercer mi profesión. Desde el punto de vista eclesiástico, a propósito de Rerum Novarum, el Papa Juan Pablo II... Labor in excelsis. Hizo varias encíclicas importantes, entre ellas Labor in excelsis. ¿Cierto? Donde él postula, ¿cierto?, que la dueña de casa, por el solo hecho de ser dueña de casa y la complejidad del trabajo del hogar, ¿cierto?, merecía tener una jubilación por ese solo hecho. Sí. ¿Ya? Después un candidato presidencial chileno, ¿cierto?, vinculado a este otro lado, dijo que él ofreció eso, ¿cierto?, como idea original propia. Sí, ¿ya? Exacto. Y no, pues, pero no la cumplió. Venía de allá, porque yo tuve la suerte de conocerlo, ¿cierto? Interesante. Claro. O sea, el hecho de mirar la Rerum Novarum no es el tema de acá, pero principios fundamentales, ¿cierto? Como la determinación de cómo es un salario justo, que incluye un salario justo, no solamente para que sobreviva la gente, sino que también para poder educarse, tener distracción, para poder ahorrar y enfrentar las contingencias de la vida. Eso lo dijo, bueno, León XIII, y después, 40 años después, Pío XI en el 40º año también lo refresca en otra encíclica. Como el tema legal, las limitaciones de jornada de trabajo, que hoy día la discusión que estaba en boca en Chile por la reducción a 40 horas, todo eso viene de la Rerum Novarum, ¿cierto? La necesidad de que todo esto esté regulado y que el ser humano tiene que tener más espacio, no solamente para trabajar y para producir, y que tiene que haber una participación también en el salario por parte del trabajador. Mire, y no estamos hablando de marxismo ni comunismo, estamos hablando de cristianismo, ¿cierto? O social cristianismo. Entonces eso es lo que a veces cuesta expresarlo. Claro, y hay toda una cuña aquí, Patricio, que un teólogo, no sé quién fue, pero siempre tengo esta membresía de este teólogo que dijo: la iglesia es sabia, muy sabia en humanidad, pero muy ignorante en cosas de Dios. Porque la iglesia ha dado pista al hombre sabiamente por dónde hay que dirigirse. Ahí nacieron muchas encíclicas, muchas documentación, recordemos Latinoamérica, Puebla, después Aparecida, que igual evoca muchos elementos enriquecedores para la vida laboral, para el comportamiento humano, en todos los aspectos. Entonces, va el eco ahí, nuevamente decir, sabia en cosas de humanidad, pero muchas veces ignorante en cosas de Dios. Es muy importante eso. Sí. Y con la pregunta que le va a hacer don Juan. Ya. Sin duda, estimado abogado, concejal, qué sé yo, sin duda usted es una persona con vocación de servicio público, ¿ya? La información nos lo demuestra, eso está a la vista porque lo conocemos. En este plano, ¿cómo fue que decidió ser consejero regional y qué le reportó como experiencia para futuras y nuevas responsabilidades públicas? Sí, hace ya algunos años atrás, ya han pasado unos 15 años, desde que alguna vez opté a ser candidato a consejero regional, pero era un contexto muy diferente. Los consejeros regionales en esa época eran elegidos por los concejales, por eso no tenían mucho conocimiento público. Los cores como tal existen del año 1993.
desde que el presidente Patricio Aylwin crea los gobiernos regionales, ¿cierto? Entonces ahí se creó la figura del intendente, presidente del gobierno regional y representante del presidente de la República. Él incluía las dos figuras, ¿cierto? Que recién ahora, hace un par de años atrás, se separaron, ¿cierto? A través de la figura del delegado presidencial, que representa al presidente, y el gobernador regional, que es elegido por la región. Pero del 93 hasta hace un par de años atrás, eran concentrados a la misma figura. Y ahí estaban los consejeros regionales. En ese tiempo, pero la ley dijo no que sean elegidos por los concejales. Así que yo en ese tiempo participaba activamente en política, tenía esa vocación, ese deseo de conocer un poco el trabajo regional y postulé mi nombre y los concejales, en una importante mayoría de la provincia, de distintas comunas, me respaldaron. Ellos votaban en votación secreta, elecciones por el CERVEL, y ahí elegí uno consejero regional por 4 años. Eso volví a ver, después hubo una segunda reelección, una nueva reelección, y después ya vino el cambio de ley donde los consejeros tuvieron que ser electos por la comunidad, y ahí fui candidato de nuevo, y ahí saqué la segunda mayoría provincial. Pero la experiencia de consejero regional fue justamente eso, conocer la región. O sea, es tan difícil a veces conocer, la institucionalidad pública es tan compleja, a veces cuando uno tiene que explicarle a la gente, si hasta uno se pierde, una cantidad de servicios públicos, de siglas. Por ejemplo, el mismo hecho un emprendedor, alguien quiere hacer un negocio. ¿A dónde tiene que ir? O a Cercotec, o a Corfo, o a FOSI, o se va a la municipalidad, al Departamento de Fomento Productivo. ¿Qué hace ese emprendedor, cierto? Entonces, y cada uno tiene sus reglas, sus focalizaciones, ¿cierto? Entonces lo más importante para mí, junto con la posibilidad de haber servido y haber aportado a la mirada que uno tenía de la provincia, fue también conocer cómo funciona el sistema público. Fue una tremenda, un magíster, un doctorado en la administración pública. Y lo otro también, se genera un trabajo muy colectivo. En ese tiempo, como los consejeros no éramos elegidos por la gente, no teníamos que hacer tanta campaña. Entonces uno podía hacer un trabajo de consejero regional pensando realmente en el bien común de la provincia. Total, no estaba sujeto, y también a largo plazo, porque no estaba sujeto al tema de los votos cada 4 años, ¿cierto? Y trabajamos muy unidos los CORE, y así sacamos proyectos como la avenida Padre Hurtado, emblemática en su momento, casi costó eso casi 15.000 millones de pesos, o sea, era una importante implementación. Toda la avenida, bueno, sobre todo Alemania, Sor Vicenta, todos fueron con convenios entre el gobierno regional y los ministerios de vivienda en su momento. Era una cantidad impresionante de agua potable rural, etcétera. Quedaron en temas culturales, también hubo una importante inversión, pero fue bastante colectivo. Yo creo que uno ahí aprende a que, y termino con esto, que la política, en la política es más importante la persona, lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que puede hacer, que a veces su propia posición e ideología, al menos en temas como vos, consejero regional, como alcalde, concejal. Hay otros que son más ideológicos como diputado y senado. Yo creo que ahí uno tiene que tener la mirada un poquito más fina de por qué está eligiendo, pero tenemos que ser capaces de hacer esa distinción. Permítame aprovecharme de la ocasión. Una pregunta política. Sí. Ya, sobre lo mismo. Sí. Ahora sí, pregunta política. Pregunta política, como decía un profesor de filosofía, se daba la boca. ¿Contribuye o entorpece la regionalización la existencia de gobernadores por un lado y delegados presidenciales por otro? ¿Cuánto aporta la delegación presidencial? Sí. O más bien obstruye? ¿Dónde está la línea que separa lo de uno y lo del otro? Pues ya, Juan Manuel, Sierra Alex, aquí uno entra para ser directo, ¿cierto? Yo creo que no sirve, que entorpece, limita, que complejiza, hace enredoso todo el sistema que ya lo es en sí mismo, ¿cierto? Ahora uno lo entiende. ¿Por qué lo entiende? Por la mirada histórica, porque el centralismo siempre se ha defendido en Chile, ¿cierto? Desde que en 1829 se pierde la batalla del Ircay, ¿cierto? Y ganan los conservadores contra los liberales que querían, incluso habían generado constituciones federalistas en Chile. Hasta ahí, de ahí para adelante, el centralismo, para qué hablar de la Constitución de 1833, se apoderó de Chile. Los Carreras fueron fusilados por andar alucinando con la idea de la federación. Es que mire, si la batalla del Ircay en 1829 es una tremenda batalla porque perdieron las regiones, perdieron los liberales y los conservadores tomaron el control, y siempre su mirada fue de orden, ¿cierto? De orden, de estabilidad y de centralización. Y de ahí para adelante siempre el centralismo se la ha arreglado para mantenerse vigente. Si íbamos a elegir un gobernador regional que iba a ser elegido por la gente, que iba a tener la legitimidad democrática,
¿por qué no entregarle todo el poder a él? ¿Por qué tenés que dejar también una patita abierta en algunos temas que no son menores con un delegado presidencial? Porque finalmente muchos problemas que el gobernador debe enfrentar dentro de la región no tiene las herramientas para hacerlo. O sea, ¿cuál es el gran problema que tiene hoy día la región? El de la seguridad, ¿cierto? Que no solamente el país, ¿cierto? Y el gobernador regional no tiene atribución en ese ámbito prácticamente, pues, salvo invertir en más cámaras de televisión, pasar plata para que le compren más carros a los policías, mejorar, no sé, alguna cerca y cámara de televigilancia, pero en la estructura macro, las decisiones, en el sistema, en la priorización de las fuerzas policiales y públicas, el gobernador regional no tiene nada que hacer, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hoy día la gente reclama. Y eso ahí es donde la gente se pierde. Entonces, claro, la pregunta, yo digo, no, yo creo que dejar de hacer las cosas a la chilena media y tomar posiciones un poquito más claras, más definitivas, y que las regiones sean autónomas, incluso desde el punto de vista económico, porque el gobierno regional igual maneja el FNR, no es poca plata, pero el 10% de la inversión pública, el otro 90% sigue decidiéndose en Santiago. Van saliendo un montón de temas de la conversación. O sea, uno y otro. Pero no le puedo quitar el espacio a mi amigo. Ahora nos vamos más al ámbito micro, su rol. Nos vamos a la otra pregunta, que la otra pregunta ya como que la ha ido contestando en esta conversación, que ha sido muy provechosa para que la gente que nos sigue, porque también nos ilustramos históricamente de los pasos también de la política, y que mucha falta, lamentablemente, hace falta en nuestros colegios, sobre todo en secundarios, la educación cívica, que está ahí manqueando hace varios años. Mira, tú eres concejal de la comuna, ¿ya? Sobre este particular, ¿qué representó para usted haber sido la primera mayoría en esta comuna? ¿Por qué cree que se le dio tan notorio espaldarazo de parte de los electores y su camino al andar, como dijo un poeta? Oye, bueno, pero es un honor. Yo decidí durante la pandemia ser candidato a concejal. Yo había sido consejero regional, después fui candidato a diputado, para lo cual, de acuerdo a la ley que han hecho los parlamentarios, si un consejero regional quiere ser candidato a parlamentario, tiene que renunciar un año antes al cargo de core. Claro. Y compite, entre paréntesis, con parlamentarios que no renuncian nada, sino que hasta el mismo día de la elección recorren todos los locales, porque mal que mal ellos son diputados y saludan a todos los vocales y todo. En cambio, uno un año antes tenía que dejar el cargo. Claro. Me tocó eso, competí, fue una buena votación, una buena experiencia, otro doctorado en política, el ser candidato a parlamentario. Y estuvimos cerca, sacamos 300 votos, nos separaron de la meta. No. Pero entonces eso hizo que uno ya volviera a sí mismo, a la familia. Eso fue el año 2017, 2018, 2019. Llegó la pandemia y ahí estando en mi casa y valorando el espacio de la casa, porque uno como que en la pandemia valoró lo que era su casa, porque finalmente cuando quedó la escoba, nuestro refugio fue nuestro hogar y bendecidos los que teníamos ese hogar. Hay mucha gente que no tenía ese hogar más encima. Entonces dijimos, pucha, ¿para qué ir? Si uno quiere ayudar y servir, ¿para qué ir tan lejos? Consejero regional ya había sido, parlamentario lo intenté, por lo menos por ahora veremos que el día de mañana, pero ¿por qué no apoyar acá? Dije yo, y pensamos con la familia, también fue una decisión conversada con la familia, ser candidato a concejal y aportar desde ahí. Y eso fue candidato, y ahí la verdad no había mucha campaña que hacer, y la gran frase, y me echaban broma después, pero es que uno tiene esa formación, Alex sabe, tiene una formación y uno no va a renegar de ella. Entonces uno decía que por sus frutos los conoceréis. Yo le decía, mire, porque al candidato usted no le pregunte tanto lo que va a hacer, ni lo que quiere hacer, está bien, fórmese una opinión. Pero más importante, la pregunta más importante es como la canción de José Luis Perales, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar lo conociste? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cierto? Porque la historia para atrás uno no la puede cambiar. Si la Biblia es sabia en ese sentido, por sus frutos los conoce. Si la persona se ha preocupado de temas sociales, ha estado metido en grupos, organizaciones, lo más probable cuando sea electo va a seguir por esa misma línea. Pero si nunca usted lo vio en ninguna junta de vecinos, ni participando en comunidades, y que de repente 6 meses antes de la elección se le despierta la vocación pública y las ganas de ayudar y resolver los problemas, uno tiene derecho a sospechar de que no será una cosa media oportunista en relación a una X elección, ¿cierto? Y eso es lo que hicimos durante la campaña, y creo que ese mensaje al final hizo sentido en la gente que nos pudo escuchar, mucho a través de las redes, porque estábamos en pandemia, y nos dio esa votación que le agradecemos hasta el día de hoy. Sí, en ese sentido, disculpe, don Juan, rescatar lo que tú dices, el ser servidor social
uno tiene que ir allanando un cierto camino, ir sembrando ciertas situaciones en el proceso. Y como dice la frase aquí, el andar uno se lo va haciendo y la gente lo va observando y justificándolo, para sí o para no. Y yo creo que acá la comuna te lo va, digamos, uno otro lado te lo va. Y modestamente, justificar. un tema para todos los que, ojalá hubiese más gente que fuera candidato, porque es bueno que haya gente interesada en posiciones políticas, en desempeñar cargos, pero las campañas tienen que ser momento para cosechar, no para sembrar, ¿cierto? Aquel candidato que quiere sembrar y cosechar durante la campaña, probablemente le va a ir mal, ¿cierto? La campaña tiene que cosechar uno lo que ha sembrado antes de ser candidato. Ahora, si no sembró nada, bueno, ahí estará también el resultado. Y eso también es muy importante, que yo siempre le pregunto cuando me dicen, oye, me gustaría ser candidato, y le digo, ni un problema, perfecto, qué bueno que tengas esa vocación, pero ten atención a esto, tú tienes que ir a cosechar lo que has sembrado. ¿Sembraste? Te lo dejo ahí nomás, le digo. Claro, Piénsalo bien antes de ser candidato. Claro, ¿no? Y es una buena mirada sobre el problema, así a la hora de tomar una decisión que hay que tomar en cuenta. Yo quiero devolverme al tema de los gobernadores, me voy a salir un poco de la pauta, ¿ya? Porque me quedo dando vuelta un tema que para mí es gravitante en este momento. Nosotros estamos mal en la seguridad pública, ¿cierto? Porque la delincuencia, ¿no es cierto?, está desbordada, el narcotráfico, en fin, el crimen organizado, son las cosas que aparecen en la radio, la televisión, etcétera, etcétera, todo el tiempo. Y alguien decía el otro día, en una entrevista, ¿cierto?, de que para poder cumplir más o menos bien, ¿ya?, una función, ¿cierto?, con esperanza de resultados, se tenía que duplicar la cantidad de carabineros que existían en Chile y, desde luego, mejorar sustantivamente sus remuneraciones. Ante la imposibilidad de eso, pero existiendo la necesidad de resolver este problema, ¿cierto?, que es acuciante, y sobre todo, ¿cierto?, mirando comparativamente las cosas, irnos a estudios comparados, qué sé yo, que existen tantos, ¿por qué no tomar la propia experiencia estadounidense? ¿Por qué no, cierto, la inglesa? ¿Por qué no la francesa, la española, la italiana, qué sé yo? ¿No sería viable, posible, que existieran en Chile, por ejemplo, policías comunales, como existen en Estados Unidos, como existen en Francia, como existen en España, ¿ya? O si no se pudiera ir, ya por una cuestión de costo, de recursos, policías regionales, autónomas, ¿cierto?, que tuvieran tantas atribuciones como tiene Carabineros, como tiene la Policía de Investigaciones. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Es una idea loca o es No, yo creo que es una idea bastante, que tiene bastante asidero, Yeah. y creo que una discusión que no hemos querido dar, a veces por razones un poco ideológicas también. Bueno, obviamente que todos tenemos el mayor y profundo respeto por Carabineros de Chile, ¿cierto? Han hecho un esfuerzo tremendo por enfrentar esta situación. Sin duda, claro. Y quizá uno lo único que puede hacer es respaldarlo, ¿cierto? Y si han cometido errores, bueno, eso es normal en cada institución. Y uno tiene que con mayor razón ayudar a levantarse más que hundir a Carabineros. Pero a veces Carabineros también se ha puesto sus propias varas de que al decir que cualquier otra policía distinta a ellos podría ser una situación que no marcaría bien la diferencia, que les quitaría cierta grado de autoridad. Yo creo que ahí Carabineros queremos a Carabineros enfocado estrictamente a la lucha contra la delincuencia y todos estos temas que usted ha hecho referencia. Y todas las otras labores administrativas, ¿cierto?, que son hartas las que desarrolla Carabineros. ¿Cuántos Carabineros están dirigiendo el tránsito? Tremenda labor, importantísima labor. Pero también una policía de otras características, que puede ser regional o municipal, las dos opciones están abiertas, perfectamente podría desarrollar ese tipo de situaciones, o las notificaciones, los controles de medidas cautelares. ¿Cuánto tiempo y horas de Carabineros están solamente para ir a las casas de la gente que tiene la orden de detenciones cautelares o tenés que firmar una vez al mes? Entonces, labores, a lo mejor no las puede hacer cualquier hijo vecino porque también tienen su riesgo, pero es harto menor que el de enfrentar a la delincuencia. Entonces uno podría también generar espacio y así profesionalizar de mejor manera a Carabineros, porque otro de los temas que tenemos con Carabineros es que, verdad, les pedimos mucho y a veces les entregamos poco. Porque ¿cuánto demora la formación de un carabinero? ¿Cierto? Hasta donde yo tengo entendido, estamos hablando de un año de un carabinero.
Y eso, o menos de un año, y eso es bastante poco en consideración de que Sí, le vamos a pasar ni más sí. ni menos que un arma. Yo creo que Entonces yo creo que la discusión es súper legítima y yo creo que debería darse. Y si tuviésemos gobiernos regionales autónomos con capacidad económica, yo creo que podrían tomar esta decisión, pero lo comparto absolutamente. Lo que Vamos a otra pregunta. Usted, como concejal, ha participado también como en la función de alcalde protocolar. sí. En ese caso, ¿podría comentarnos en qué consiste esa función en la municipalidad? Segundo, ¿logra encontrarse ese rol con el alcalde titular de la municipalidad? Y una tercera pregunta sobre la misma, ¿puede ser motivo de recelos? Bueno, mire, el alcalde protocolar es está en la ley de municipalidades, Ya. ¿cierto? Y se produce cuando el alcalde no se encuentra, pero para actos oficiales, ¿cierto? Quien lo reemplaza es el concejal con mayor votación. Ya. En este caso soy yo, digamos. ¿no? En Los Ángeles no se le da mucho valor al cargo, a la función. Hay una estructura bien centralista en el tema del alcalde, ¿cierto? Y de su equipo de trabajo. ¿no? En la práctica se ha reducido en un par de actos oficiales cuando no está el alcalde estar, dirigir el consejo municipal cuando no está el alcalde, ¿cierto? Pero no se le ha dado mayor valor. Yo en lo personal tampoco he querido exagerar el punto, porque tampoco no me interesa que se piense que uno anda a través de reconocimiento. Pero yo creo que la institución no es muy apreciada y tampoco a veces ni siquiera muy entendida por el resto de los pares. Yo creo que falta un poquito más de amor por la institucionalidad, que eso trascienda a las situaciones personales, ¿cierto? A veces hay recelo, no sé si habrá esa palabra, la verdad que yo soy bastante prudente en ese sentido. No tenemos la capacidad de firmar ni un decreto, para eso existe un alcalde subrogante cuando está el alcalde, que hace toda la actividad administrativa, pero nuestra representación está en la ley, está en la normativa, pero se le da poca importancia. Y la verdad que uno, como sea el que ande pidiendo, oye, soy el alcalde protocolar, y que lo encuentro como que no estamos tampoco para eso. O sea, o la institucionalidad lo reconoce, y si no, bueno, que se haga lo estrictamente necesario, pero tampoco después nos quejemos, y me refiero también a los mismos concejales, de que somos poco tomados en cuenta. A veces nosotros mismos los concejales nos autolimitamos en nuestras funciones, en nuestras decisiones, y no hay mucho sentido colectivo del trabajo de concejales. A diferencia del trabajo de consejero regional,